Buenas tardes, mi nombre es Pedro Quintero, tal como aparece ahí en mi cédula. Y a continuación voy a hacer la grabación de la unidad 3, tarea 3, Introducción a la lógica digital y sistemas embebidos. Entonces, para la primera pregunta, que es código hexadecimal y decimal, entonces el sistema de numeración binario tiene como base el número 2, por lo que solamente se utiliza el 0 y el 1 como código o como dígitos cuyo valor depende de la posición y se multiplica por potencias de a 2. La numeración hexadecimal es una forma abreviada de escribir los números binarios hasta 4 dígitos en un solo dígito hexadecimal. Es decir, aquí tenemos una tabla de binario y tenemos una tabla hexadecimal. Entonces, por decir algo, el 0000 en hexadecimal es 0 y en número decimal es 0. Pero por decir algo, el 0010 en número hexadecimal representa el 2 y en decimal representa 2. Si vamos entonces ya a la diferencia, ¿cierto? Entonces ya el 1010, que en hexadecimal correspondería al número 10. 10 sería 2, 4, 8. 8 y 2, 10, y correcto, 10. Entonces en hexadecimal sería una A y el número decimal sería el número 10. Entonces digamos que el código binario es la representación de, eh, de los números solamente con dos, digamos, dos dígitos, el 0 o el 1. Las compuertas lógicas y tablas de verdad. Entonces, son dispositivos electrónicos que solo representan dos valores. Se utilizan en electrónica digital y son capaces de realizar diferentes operaciones lógicas, como multiplicar, sumar, etc. La representación de todas las combinaciones que puede tener la entrada y salida de una compuerta lógica es la tabla de verdad. Entonces, aquí tenemos una tabla de verdad donde está representando, digamos, los valores que podía tener esta compuerta AND. Entonces esta compuerta AND dice que si la entrada en A es 0 y en B es 0, su salida va a ser 0. Si en A es 0 y en B es 1, su salida va a ser 0. Al contrario, si en A es 0 y si en A es 1 y en B es 0, su salida es 0. Y si las dos son 1, su salida va a ser 1. Es decir, que podría uno decir que solamente cuando las dos entradas son 1, entonces la salida va a ser 1. Entonces, digamos que esas son las compuertas, digamos que esta sería la representación electrónica de esta compuerta AND, que lo colocan como una multiplicación. Entonces, para que aquí haya un 1, tiene que estar uno acá y uno acá. De lo contrario, no. La función sería A por B igual a S. Un sistema embebido, entonces, es un conjunto de dispositivos electrónicos que están integrados en una placa para ejecutar una tarea específica. Se aplica a casi todos los ámbitos profesionales y múltiples servicios tecnológicos. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una tarjeta electrónica. Una tarjeta electrónica tiene, digamos, embebido, incrustado, ¿sí? Diferentes dispositivos electrónicos como procesadores, integrados, transistores, mismas compuertas. Y esos integrados, esas tarjetas nos pueden servir para diferentes dispositivos, sean las comunicaciones o en control o en diferentes tipos de equipos. Entonces, la lógica combinacional, entonces, es la utilización de dos o más puertas lógicas para obtener una función requerida, donde la salida depende solo de la entrada. Para simplificar o especificar la función de un circuito lógico combinacional, se utiliza, entonces, para simplificar esta lógica combinacional, podemos utilizar tablas de verdad, podemos utilizar el álgebra booleana o los diagramas lógicos. Entonces aquí tenemos la tabla de verdad de este circuito donde vemos acá una compuerta en NAND o AND negada, una compuerta NOR o OR negada y una compuerta AND, ¿cierto? Que con tres entradas. Entonces aquí nos está diciendo que están las entradas A, B y C.
¿sí? Que son estas 000. Entonces, esta tabla de verdad nos está diciendo que en esta salida Q que está aquí, digamos por ejemplo, solamente va a haber un 1, ¿cierto? Cuando C sea 1. O sea, cuando este C sea 1, aquí va a salir un 1. ¿Por qué? Porque como esta es negada, ¿cierto? Por cualquiera de los dos siempre nos va a dar acá un 0, ¿sí? Entonces la función, o digamos, el álgebra para representar este circuito, entonces tenemos que la salida Q es igual a esta compuerta NaN, ¿cierto? O sea, A por B, negada, ¿cierto? Porque esta es otra compuerta AND que multiplica, ¿cierto? Por A más B negada, que esa es una compuerta OR. Entonces, A más B negada, ¿cierto? O NOR, una compuerta NOR más bien. Y multiplicada por C, que sí está entrando solito. Entonces, esta sería la función. Entonces, esta sería la lógica combinacional. O sea, utilizar cualquiera, varias compuertas para hacer un circuito que nosotros queramos representar. El lenguaje de Python es uno de los lenguajes de programación informática de propósito general más utilizado en el mundo para crear sitios web, software, automatizar y realizar análisis de datos. En la industria, gracias a su sencillez y eficiencia, se utiliza para controlar seguimiento de errores y prueba por medio de desarrollos de software para facilitar procesos. Hoy en día es el mejor lenguaje para la inteligencia artificial. Es un lenguaje que se utiliza para desarrollar diferentes programas o software o para automatizar un sistema. Bueno, con eso terminamos la presentación. Muchas gracias.